Hola queridos y queridas estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación, una vez más su profe Dama del componente social, esta vez hablando de causas y expansión de la violencia en Colombia. Las causas principales son la falta de participación política debido a que en algún momento de la historia solamente dos partidos políticos podían existir y solamente la ideología capitalista. La inequidad social y jurídica en la que la brecha era muy grande, los pobres muy pobres, los ricos muy ricos, pero los pobres superábamos el 90% de la población. Y también inequidad judicial porque lastimosamente solamente se accedía a la justicia, a las garantías de la justicia, según la posición y el estatus que tuviese en la sociedad. Y la falta de la tierra y el suelo. En el, en el mundo rural para los campesinos y en el mundo urbano viviendas para las familias. Los antecedentes son en 1940-1948 la violencia bipartidista, en el cual liberales y conservadores estaban peleando por el poder y por ganar adeptos y votantes. Pero esta lucha era una lucha violenta, donde hubo mucha sangre. Hasta que en 1948, con el asesinato de Gaitán, las personas, principalmente en Bogotá, destruyen la capital, en otras ciudades principales también hay revueltas y para controlar lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, los liberales y los conservadores se unen y firman un acuerdo llamado Frente Nacional, en el cual ellos se turnan el poder cada 4 años, pero no le dejan participación política a nadie más que no sean ellos. Este descontento genera el surgimiento de las primeras autodefensas y guerrillas de 1950. Estas guerrillas eran personas campesinas, gente de a pie, defendiéndose con las mismas herramientas con las que labraban la tierra, defendiéndose del Estado y luchando por sus derechos. Para 1960 esas pequeñas guerrillas ya se habían agrupado principalmente en tres grandes grupos, que esta agrupación lo que conllevó fue a la organización militar de dichos grupos. Al formarse de manera militar, dejan de ser guerrillas convencionales para convertirse en fuerzas armadas y ejércitos. Tenemos el ejemplo de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las cuales ya se firmó un acuerdo de paz, solo quedan las disidencias, el EPL, Ejército Popular de Liberación, que todavía tiene su accionar principalmente en el departamento del Tolima, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, muy mentado por los últimos días. En la guía de aprendizaje número 2, ustedes tienen un escrito que se llama Causas y expansión de la violencia en Colombia. Ahí dice lo siguiente: el conflicto de la primera generación eh, se debe aclarar que en 1960 estaba el mundo en plena Guerra Fría, donde dos bloques, el socialista y el capitalista, se disputaban el control político y económico de todas las naciones del mundo. Entonces, en cada país se estaba definiendo si se iban a ser aliados de un bloque o del otro. Los gobiernos del Frente Nacional decidieron ser del bloque capitalista y en aquella época no podían coexistir ambos. Por tanto, el uno tenía que eliminar al otro. Y con la ayuda también de los Estados Unidos fue que empezó la lucha contra lo que fuera izquierda o comunismo. En 1970 ya tenemos la guerrilla de la segunda generación. Surge, por ejemplo, el movimiento 19 de abril o M19.
A diferencia de los anteriores guerrillas, esta era una guerrilla urbana. Los fundadores eran hijos de la clase media y alta de este país, de universidades privadas. Ellos también eh, tuvieron conciencia social en ese momento. Resulta que cuando se terminó el Frente Nacional, por primera vez hubo unas elecciones donde pudo participar un nuevo partido que no fuese ni el liberal ni el conservador. Pero resulta, este partido se llamaba el ANAP. Resulta que esas elecciones fueron corruptas. Según los ciudadanos, la ANAPO ganaba, pero se fue la luz y desaparecieron votos y cuando volvió la luz ya era otro candidato el ganador. Cuando las personas sintieron que otra vez les habían robado las elecciones, que a pesar de que se había acabado el Frente Nacional, el poderío de estos partidos tradicionales era demasiado, algunos acudieron a las armas y ahí es donde surge el movimiento 19 de abril. En 1980 hay un nuevo panorama. Resulta que para esta época ya no era tan importante la lucha contra el comunismo, porque al caer el muro de Berlín, ya el bloque de izquierda o el bloque oriental se pasa al capitalismo o al bloque occidental. Entonces la lucha contra la izquierda, contra el comunismo empieza a ser obsoleta y nace una nueva guerra, la guerra contra el narcotráfico. En realidad el narcotráfico existía desde hacía mucho tiempo, las drogas ilícitas existían desde hacía mucho tiempo atrás. Solamente que la guerra o la contención de dicho narcotráfico estaba en segundo plano, no era tan importante. En ese momento era importante para el bloque occidental y capitalista otra pelea. Entonces ya acabándose ese enemigo, emerge este nuevo enemigo llamado el narcotráfico. Pero en Colombia hay una característica bien particular y es que esos mismos grupos comunistas guerrilleros empezaron a acudir al narcotráfico como fuente de financiamiento de la guerra. Y esto empieza a desdibujar la guerra o la lucha guerrillera, ¿sí? Y aunque cambia la guerra, el enemigo no cambia. Y eso es algo que tenemos que tener muy pendiente. Cambia el motivo de la guerra, pero el enemigo no cambia. Dice su guía que en los años 80 el narcotráfico se convirtió en el gran combustible para las guerrillas y para el conflicto armado, impulsando el surgimiento de otro tipo de organizaciones al margen de la ley. Esto hizo que en esta década de los 80 el conflicto comenzara a aumentar, con serias repercusiones para la vida nacional, con el surgimiento de los carteles de la droga. Por ejemplo, ese dinero empezó a nutrir actores armados, los grupos guerrilleros, debido a la alta producción y mercado de los cultivos ilícitos, empezaron a cobrar el impuesto de gramaje a los carteles de la droga y así se fueron enriqueciendo y consiguieron las armas y la tecnología de la época para crecer. En 1990 podemos llamar que fue la fase más cruda del conflicto. Aquí tenemos todas esas formas horribles de la guerra que nos tocó ver por las noticias, las pescas milagrosas, los secuestros masivos, eh, todas estas cosas tan tristes, las pipetas bomba, mm, todos estos cabeceras urbanas destruidas, el desplazamiento de más de 3.000 de nuestros campesinos y campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en los años 90 se llega a la fase más cruda del conflicto armado. Todos los grupos se enfrentan, la guerrilla, los paramilitares, los carteles de la droga, y en todo eso está el Estado colombiano, de un lado y del otro, porque el Ejército Nacional está bien, pero la corrupción llegó a la política y hubo políticos guerrilleros, políticos paramilitares,
políticos narcotraficantes. Entonces todo eso se empezó a desdibujar. Colombia se convirtió en el siglo XXI en un ejemplo para el mundo de complejidad en el conflicto armado. También es un ejemplo de cómo puede caer un Estado en una crisis política tan tremenda gracias a la corrupción y cómo se nos puede salir de las manos un país cuando, cuando el pueblo ya no quiere luchar, cuando el pueblo ya no cree, cuando, cuando el pueblo se siente impotente ante las realidades sociales del país. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy. Gracias por escucharme, por acompañarme. Un besito para todos y todas. Bye.